Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte. Hola, mi nombre es David y soy alcohólico no anónimo en abstinencia. Empezamos. Quisiera comenzar este episodio agradeciendo infinitamente los mails que he recibido esta semana. Han sido de gran apoyo y de gran ayuda, y me gustaría centrarme en uno que ha dado lugar a una serie de conversaciones con una oyente. Ella es Remedios, vecina del barrio donde me crié, y ha llegado a este podcast vía familiar, pero se ha quedado por mera decisión. El caso es que muchas de sus preguntas han hecho que detenga el episodio que estaba preparando para esta semana, porque he considerado que hay algo que convendría aclarar primero, algo que seguramente sirva para poner en contexto a esta oyente y a cualquier otra persona. ¿Cómo funciona el cerebro de una persona adicta al alcohol? En primer lugar, y sirva para este y cualquier otro episodio, cuando yo hable en términos médicos, lo haré basándome única y exclusivamente en toda la información que he recibido de primera mano por parte de los médicos que me han ido tratando a lo largo de mi vida. No voy a sacarme nada de la manga, nada de internet, y aún así seguro habrá expertos en la materia que puedan aclarar mucho mejor que servidor ciertos puntos, incluso no estar de acuerdo con ellos. Y eso lo doy por sentado, porque entre otras cosas hay varias corrientes de pensamiento científico y médico en materia de alcoholismo, al igual que lo hay en cualquier otra disciplina. Si nos preguntamos si el alcoholismo se hereda, dependiendo de qué corriente responda, la respuesta puede tener matices. Pero la teoría general, la más aceptada, es aquella que asegura que hay cierto tipo de predisposición genética a que pueda heredarse la enfermedad. Y ojo, porque aquí vienen los matices y algunos apuntes breves explicados de forma muy simplificada, o como a mí me gusta llamarlo, explícame tal cosa como si fuese un completo y absoluto ignorante, por favor. Hay un núcleo o una zona en el cerebro llamada núcleo accumbens. La palabra se las trae, pero vale. Núcleo accumbens. Y este núcleo es un órgano cerebral que hace posibles funciones como la motivación, la recompensa o el refuerzo positivo de nuestras conductas y actos. Cada vez que la persona realiza una acción, por ejemplo, beber agua, el cerebro entiende que sirve para obtener cosas positivas para el desarrollo de la especie humana, ya sea beber agua, tomar alimentos, relaciones familiares satisfactorias, relaciones sexuales satisfactorias, etc. Bien, en la accumbens se activa una sustancia que se llama dopamina, y esa dopamina no es otra cosa que una sustancia producida por nuestro propio cuerpo y que se conoce como la hormona de la felicidad. Creo que hasta aquí vamos bien. Cerebro, accumbens y dopamina. Esa dopamina es una especie de mecanismo de recompensa, de modo que cuando tenemos sed y bebemos agua, por ejemplo, por un lado en el accumbens entiende y aprende que cada vez que realizamos esa acción de beber agua, se genera o se dispara esa dopamina y por tanto sintamos que la sed se calma. Es decir, estamos obteniendo una recompensa por esa acción o por el efecto que produce esa acción. Y pasa en las conductas en las que no hay sustancias también. La dopamina lo que hace es invadir la zona accumbens del cerebro, de modo que, en primer lugar, el organismo entiende que eso es fundamental para la vida y por tanto hay que seguir haciéndolo. Como los aumentos de dopamina son tan enormes, se producen cambios en el accumbens, en las conexiones de las células que tienen que ver con cómo se consiguen esas satisfacciones. En el cerebro de un alcohólico o una alcohólica, una vez que se produce esa deformación,
ya no hay vuelta atrás. Por tanto, imaginaros que si esto funciona para las funciones vitales de nuestro organismo, como el comer, el beber, con el consumo de alcohol, a nivel neuronal ocurre exactamente lo mismo. Por tanto, el alcoholismo en sí no se hereda. Lo que se hereda es una cierta sensibilidad para lo vulnerable que se es para con el alcohol en este caso. Es decir, hay una proteína presente en el cerebro de cualquier persona y esa proteína, digamos que tiene dos formas. Esas formas son distintas en el cerebro de un adicto, que es el órgano afectado por la adicción. Hay quienes tienen esa proteína con una forma, digamos, más vulnerable a acudir a una sustancia o más vulnerable a rechazar esa misma sustancia. Esa proteína no solo se expresa en la edad adulta, sino que también se expresa en el desarrollo de la persona. Se puede estar configurando desde el desarrollo embrionario. Así que si, por ejemplo, mi predisposición genética en base a esa proteína es un 7 en una escala de 10, yo soy una persona muy sensible en función de esa proteína y con un 7 voy a llegar muy rápido al 10. ¿Por qué? Porque con esos 3 puntos de consumo o de ingesta acumulada en mi vida, estoy quedándome más cerca del 10. Sumamos los 7 de mi predisposición genética a los 3 que yo he añadido por consumo, ya tenemos el 10 completito. He alcanzado el tope como para que comience a sentir recompensa descomunal cuando consuma alcohol. Si mi sensibilidad a esa proteína es de un 3, tendré que alcanzar un 7 para llegar a ese 10. Es decir, seré menos sensible genéticamente hablando para completar ese 10. E incluso puede que jamás llegue. Pero si no llego o llego antes, será porque he consumido esa sustancia de forma reiterada y para satisfacer ciertas áreas. Somos químicas en este sentido, pero también somos en gran medida aquellas conductas que comenzamos a aprender para salir airosos de tal o cual situación. Es decir, somos psicología. A ese 10 se puede llegar o no, pero puede hacerlo tanto una persona con un 9 como aquella que tiene un 1. Nadie se libra de ello. Por tanto, y esperando no haberos liado demasiado, el resumen al nivel cerebral sería que hay algo que se activa en mi cerebro cuando realizo funciones básicas: comer, beber, relaciones sociales, sexuales, y se activa en forma de: he obtenido tanto placer al realizar esta conducta que cuando vuelva a aparecer, por ejemplo, esa sed o ese hambre, tu cerebro ya tiene neuronalmente aprendido que si acude al agua te sientes recompensado. Y es aquí donde entra el problema con el alcohol, donde entra en juego el alcohol. El cerebro de una persona adicta al alcohol, en esa zona que he mencionado, comienza a, entre comillas, estropearse, en el sentido de que comienza a aprender que algo que en realidad no es necesario para la supervivencia, el alcohol, lo convierte en algo tan necesario como el comer, el beber, agua, dormir, etc. Y hay un momento en que ya no hay vuelta atrás, porque neuronalmente, a nivel cerebral, las conexiones ya se han construido, se han establecido o se han estropeado de tal forma que no podemos romperlas ni arreglarlas. Y es por ello que, entre otras cosas, el alcoholismo, una vez se alcanza como enfermedad, se queda para siempre. Podríamos decir que yo tengo una zona cerebral estropeada a base de repetirla y posiblemente a base de mi predisposición genética a que esa proteína esté más cerca del 10 que la de otra persona. Y mi cerebro va a decirme y a pedirme que cuando se repitan los factores por los que yo comencé a tomar alcohol para recompensar, vuelva a hacerlo. Y vuelva a hacerlo
pero cada vez con mayor frecuencia y cada vez solicitando mayor cantidad. ¿Por qué? Porque así aumenta la dopamina, que es como el caramelito, y tu mente y tu cuerpo se quedan, permitidme la expresión, saciados y en la jodida gloria. Así que a grandes rasgos, con algo de explicación científica y médica, humildemente aprendida por preguntar e informarme por vías médicas y con mi experiencia como alcohólico, la respuesta sería que no hay que temer tanto a tener o no esa predisposición genética, pero sí hay que prestarle muchísima atención a cómo y por qué comenzamos a realizar unas conductas relacionadas en este caso con el alcohol, porque de esta forma lo que haremos será prevenir, y si prevenimos y no llevamos a cabo esas conductas o esas prácticas, si no nos iniciamos en un consumo patológico o enfermizo, no daremos lugar a que nuestro cerebro se estropee de forma irreversible. Insisto, irreversible porque cuando llega a ese nivel es cuando la adicción se queda como un tatuaje en nuestro cerebro y ese tatuaje no se va. Lo que se puede ir, y yo soy un ejemplo de ello, es la conducta en sí de consumir, pero solo eso, y digo solo entre comillas. La enfermedad ya está. ¿Por qué? Porque el daño a nivel neuronal cerebral ya está hecho y por tanto somos alcohólicos o alcohólicas. En otro episodio entraré a explicar los motivos que a mí en concreto me llevaron a consumir, pero esos motivos son psicológicos, es decir, cómo afronté yo ciertos problemas de mi persona o de mi personalidad con el alcohol como muletilla y cómo eso provocó que mi cerebro se estropease médicamente hablando. Sirva como adelanto de ese episodio del que os hablo que los motivos psicológicos para entrar en la adicción son tantos como personas en este mundo, aunque muchos de ellos sean patrones que se repiten en cada alcohólico y en cada alcohólica. Y por cierto, son los mismos motivos que a día de hoy tengo para no beber. Es decir, sé que puedo llegar a obtener ciertos resultados que antes obtenía con el alcohol, pero sin el alcohol. De modo que, bienvenido, bienvenida, un saludo y un fuerte abrazo quien quiera que sea esté escuchando. Os recuerdo que podéis contactar conmigo a través del correo electrónico alcoholismosinanonimato@gmail.com. Nos vemos en breve, a ser posible, libre de alcohol. Gracias, muchas gracias. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo.